Bueno amigos, el 10 de abril del 2020 un compañero de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil circulaba con su motocicleta con una CJR 1300 y a la altura del punto kilométrico 212-770 de la A6 pierde el control de la motocicleta, pierde la rueda delantera, se cae a las 17:03 horas y sufre lesiones gravísimas, además de daño al patrimonio del erario público, que la motocicleta era de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de la Dirección General de Tráfico. Bueno, el accidente se produce, según queda probado, o los hechos probados, porque la motocicleta circula por encima, en ese momento de pérdida de adherencia, por encima de una marca vial, de una flecha de orientación, una flecha direccional que hay pintada en la calzada. Bueno, se pide la responsabilidad patrimonial de la administración y ahí pasan una serie de cosas. El objetivo de este episodio es enseñaros qué hay sobre el coeficiente de rozamiento de las marcas viales, enseñaros cómo el abogado del Estado pues ha hecho una defensa hostil contra el ciudadano motorista que circulaba ejerciendo sus funciones en una motocicleta de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, eximiendo de responsabilidad al Ministerio de Fomento, y que veáis, o al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y que veáis cómo nos intentan en ocasiones engañar con relación a decir no, si la marca vial estaba bien. Pues a lo mejor no estaba tan bien. No, si es que no se puede evitar el accidente, porque al final las marcas viales, pues no se puede evitar que sean deslizantes. Pues eso no es lo que dicen las normas técnicas. Este episodio lo que intenta es aclarar qué ha pasado durante todo ese proceso, hacer un resumen de lo que ha pasado durante todo ese proceso hasta que la administración pública ha sido condenada. En este caso ha sido condenado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el antiguo Ministerio de Fomento, y aclarar qué dice la normativa técnica al respecto, que va a ser la segunda parte de este episodio, que lo vais a tener al final de este episodio. Vamos a enfrentarnos a ello, vamos a explicar qué sucedió, vamos a explicar qué dijo la abogacía del Estado, vamos a explicar qué dijo el dictamen del Ministerio de Fomento, que como lo cambian cada 2 por 3 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Vamos a ver qué dice la sección de carreteras de la Junta de Castilla y León y vamos a intentar aclarar qué hay de verdad y en qué han mentido toda esta gente cuando han intentado decir que es que el motorista tenía que haber previsto y tenía que haber evitado esa marca vial, esa flecha de marca vial. El 10 de abril del año 2020, a las 17:03 horas, como se estaba diciendo, en la A6, en el kilómetro 212-770, se produce la caída de un motorista de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil como consecuencia de la pérdida de adherencia de la rueda delantera. Se sufren daños en la motocicleta y lesiones en el motorista de carácter grave. Vamos primero a explorar cuál es la conducta del abogado del Estado. Vamos a poner aquí, en esta bolsa sobre depósito, voy a poner los diferentes documentos con los que voy a trabajar. El recurso en la Audiencia Nacional, Sala de Contenciosos, del 699 del 2022. Dice el abogado del Estado en la sentencia de la Audiencia Nacional en la 1267 de 2025, por aquel o abogados que puedan servirle o peritos que le puedan servir, técnicos, etcétera, etcétera, que tengan referencia de la sentencia, dice en su punto tercero, por cierto, darle las gracias públicamente a Javi, que es el que me ha pasado la sentencia. Dice en su punto tercero, la abogada del Estado se opone al recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda. Señala que la responsabilidad patrimonial de la Administración no supone que la obligación de resarcir nazca siempre que se produce una lesión por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sino que, y ahí viene la parte importante, que es preciso que entre la lesión y el funcionamiento haya un nexo de causalidad, de tal modo que la lesión sea consecuencia del funcionamiento del servicio público y sin que ninguna circunstancia intervenga en esa relación de causa-efecto, rompiendo, por tanto, el nexo causal, la concurrencia de fuerza mayor, la acción de un tercero o la conducta del propio interesado. Ya empieza a derivar que si el interesado ¿de qué? Es la víctima del accidente de tráfico. Trátelo usted como lo que es una víctima de un accidente de tráfico. Dice, punto y seguido, que el estado de las marcas viales era bueno
y luego sigue diciendo una serie de cosas y termina diciendo: el hecho de que la vía se encontrase mojada a causa de la lluvia debió advertir al conductor para extremar las precauciones de circulación. La abogada del Estado técnicamente no sabe ni por dónde se anda, o si lo sabe y lo que hace es defender a una parte del Estado, no al Ministerio de Interior y a sus agentes, sino al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es para la que está trabajando en ese momento. Y termina diciendo: la falta de acreditación del necesario nexo causal entre los daños causados y el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, es la inexistencia de responsabilidad de carreteras, disconformidad con la cantidad que se reclama, etcétera, etcétera. O sea, no estaba de acuerdo con los 104.000 euros y toda esta serie de cosas. Ahora vamos a ver qué dice la sentencia sobre la responsabilidad patrimonial. Os he dicho muchas veces que hay que demostrar ese nexo causal, que las pruebas tienen que ser testificales, documentales o periciales, y que si asociamos ese nexo causal a un incumplimiento de la ley y la normativa técnica de la administración pública, nos es más fácil ganar este tipo de casos. Bien. Nos habla en el punto cuarto la sentencia de la responsabilidad de las administraciones públicas. Se repite esa serie de cosas que he dicho tantas veces. Os hago mención a un parrafito, bueno, a unos puntitos. Dice, y voy a cortar por aquí: habiéndose precisado en reiteradísima jurisprudencia que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración son precisos los siguientes requisitos. Os leo los requisitos para que os acordéis de ellos. La efectiva realidad del daño o perjuicio evaluado económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. El B sería que el daño o lesión patrimonial sufrida por la reclamación sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal. Es indiferente la calificación de los servicios públicos en relación directa e inmediata y exclusiva de la causa o efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal. Sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando esa comunicación, ese nexo causal de causa-efecto entre cómo estaba esa marca vial y la caída del motorista. El punto C nos habla de la ausencia de fuerza mayor. Y el punto D nos habla que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño causado, y no tiene el deber jurídico desde el momento que la normativa técnica dice cómo tiene que estar esa marca vial. Si se incumple la normativa técnica asociada, advierto, al Reglamento General de Circulación a través de su artículo 139, con esa orden que da de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, o la orden que da el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de la obligación que tiene el titular de la vía de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Esas son dos leyes que tiene que cumplir el titular de la vía, y lo tiene que hacer porque el Reglamento General de Circulación en su artículo 1.2 le ordena que la tiene que cumplir, y la Ley de Seguridad Vial en su artículo 2 le ordena que tiene que cumplirlo. Estaba diciendo que no tiene el deber jurídico de soportar esto, que esté mal esa señalización horizontal, el motorista que circulaba por encima de ella, que en este caso era un compañero de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y termina diciendo este punto cuarto: debe pues concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico, basta con que el riesgo inherente, y esto es muy importante porque veréis que os he dicho que es un facilitador importante que se incumpla la norma, pero no necesario, no hace falta que se incumpla la norma para que exista ese nexo causal y la responsabilidad de la administración. Basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. Y hablo yo de conciencia social. Dejen ustedes con esas marcas viales altamente deslizantes de poner en peligro la vida e integridad de los ciudadanos, no solo porque lo dicen las normas técnicas que así no pueden estar, sino porque además están escuchando aquí que dice: basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. Nuestra conciencia social, la de los motoristas, no les permite que nos pongan en peligro, ni a los ciclistas ni a los ciclomotoristas. No existirá entonces el deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa sea imputada a la administración.
Bien, en el punto quinto nos está hablando también de la conducta de carreteras del Estado, ¿no? Y os voy a explicar, a decir un poquito solo de lo que dice el informe de la demarcación de carreteras del Estado de Castilla y León Occidental, que es el responsable de que esa marca vial estuviera en las condiciones que estaba, ¿vale? Esa flechita. Dice algo así en uno de los puntos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, bueno, es que es increíble, dice, bueno, lo voy a leer. En cuanto al estado de marcas viales, en el momento de producirse el accidente, se había realizado el reconocimiento periódicos sistemáticos establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares por el que se rigen los contratos de conservación y explotación de carreteras, concluyendo que su estado era bueno en cuanto a sus condiciones de reflexión y visibilidad. Señores, reflexión y visibilidad. Pero si le estamos hablando del SRT, le estamos hablando del coeficiente de rozamiento, le estamos hablando de la adherencia de la marca vial, se le está diciendo que la adherencia de la marca vial no era la adecuada. ¿Qué me viene diciendo con que la flecha se veía? No obstante, es un hecho contrastado que las marcas viales tienen un conocimiento de rozamiento inferior al que representa el resto del firme, agudizándose esta circunstancia en presencia de calzada mojada por la lluvia. Pero si eso ya lo sabemos, pero ustedes cuando está mojado tienen que mantener el 45 de coeficiente y el firme tiene el 60, no hay tanto diferencial. El problema viene cuando el diferencial es abismal y pasas de un 60 a un 30 y entonces te has ido al suelo porque la adherencia no es suficiente, por ejemplo, ¿no? Y sigue diciendo Carreteras del Estado, uno de los puntos, intentando defenderse, dice que el hecho que las marcas viales, especialmente con la calzada mojada, presenten un coeficiente de rozamiento inferior al resto del firme de la carretera de la cual forman parte, es un problema bien conocido que no tiene solución. Bueno, pues yo les voy a demostrar al final de este episodio que sí que hay soluciones compensatorias que exige la norma técnica relativas a qué coeficiente de rozamiento tiene que mantener esa marca vial. Sigue intentando defenderse, demarcación de carreteras del Estado, diciendo algunas cosas que asustan cuando lo están diciendo. Pasamos a uno de los puntos que trata la sentencia, en el punto quinto, en uno de los apartados, dictamen del Pleno del Consejo de Obras Públicas, que no es otra cosa que una reunión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde toman determinadas decisiones, sacan el dictamen y excluyen de la mayor parte de las veces de responsabilidad al titular de la vía, para quitarse el marrón de encima, sobre todo si la vía es suya, ¿vale? Dice, dictamen del Pleno del Consejo de Obras Públicas, con fecha 3 del 5 del 2022, en el que se recoge el criterio perito técnico que realizó el informe de apartado reclamante sobre el grosor de la flecha, etcétera, etcétera, dice que el valor referido no es concluyente por cuanto no está fundamentado en la realización de un ensayo normalizado de medida de coeficiente de rozamiento. La pena es que en la sentencia no dice qué sistema empleó el perito para conocer ese coeficiente de rozamiento. A mí me hubiera gustado saber cuál es, porque si es el péndulo puede servir y si es, que no sé, el screen, que va a ser que no, pues también podría servir. Incluso el grip tester, fíjense ustedes, el grip tester podría llegar a servir, aunque al Ministerio de Fomento no le guste lo que yo estoy diciendo en este momento. Existe un gran número de factores que contribuyen a modificar la resistencia al deslizamiento, tales como presión, el área de contacto, el dibujo y desgaste o edad y cristalización del neumático, el ángulo de contacto, la composición del caucho, la macrotextura y microtextura de la superficie del pavimento. Solo este trocito lo asocian a la carretera. Lo demás, rueda, 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 rueda. La velocidad del vehículo y las condiciones meteorológicas, etcétera, que no son fáciles de tener en cuenta en este caso. Tampoco se ha tenido en cuenta, además, que varían todos estos parámetros por el efecto tanto de la temperatura como del tráfico. Todo ello hace muy compleja la determinación y fijación de los límites de parámetros que se emplean para cuantificar la adherencia del neumático y exigir gran prudencia en su regulación normativa y en su interpretación años después del accidente. Pero señores, que es que viene regulado, que lo voy a explicar luego, viene regulado. La resistencia al deslizamiento sobre una superficie seca es generalmente aceptable, pero el mojado, la adherencia entre el neumático y el pavimento disminuyen debido a la interposición de una película de agua y otras partículas entre ellos que se manifiestan con una disminución muy apreciable del coeficiente de rozamiento que depende fundamentalmente de la microtextura del pavimento en húmedo a bajas velocidades y a altas velocidades de la macrotextura, así es que se lo dice la norma técnica. Y es que además, ustedes saben, Ministerio de Fomento o Consejo de Obras Públicas, ustedes saben de sobra que cuando se mide el coeficiente de rozamiento se hace el mojado. El grip tester echa una laminilla de agua. El péndulo mojamos también para medir. Y el screen, su camioncito, el que ustedes tienen, también moja. Entonces, ¿por qué dicen que es que mojado, 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 si siempre se mide el coeficiente de rozamiento el mojado?
No entiendo cómo hacen estas defensas que quedan ustedes en ridículo, porque están defendiendo, fíjense ustedes, traicionando su leal saber y entender. Y eso sí que es peligroso, cuando dejamos de ser leales a nosotros mismos. Os leo dos últimos párrafos. El lugar donde se produce el accidente ha sido transitado por un buen número de motos en estos últimos 5 años, además en un tramo de limitación de 100 km/h en 2 kilómetros, descartándose que la presencia de las marcas viales con una buena visibilidad pueda ser otra vez con la visibilidad de la marca vial, que no se cayó porque no sea visible la marca vial, pueda ser considerada como una circunstancia inesperada o sorpresiva para los conductores de las motos. Y luego nos sigue diciendo estos del Consejo de Obras Públicas que tenemos que esquivar las marcas viales, que tenemos que esquivarlas y que tenemos que tener cuidado con ellas. Ellos mismos reconocen que las marcas viales son peligrosas. Os voy a leer algún punto. Y otra cosa que dicen, que es insultante, y lo podéis repasar en la sentencia, otra cosa que dicen que es que si no se han caído los motoristas anteriores, ¿por qué se ha caído este? Volvemos a ese criterio de cinismo tan salvaje que se emplea en muchas ocasiones, incluso por las investigaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en este caso es uno de ellos el que está afectado. No se ha probado debidamente la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso y, por lo tanto, el dictamen procede a desestimarlo, la responsabilidad patrimonial sometida a consulta. Pero es que en un punto anterior dice, aunque el accidentado era experto y conocía perfectamente la carretera por circular por ella con frecuencia, en el momento del accidente la calzada se encontraba mojada a consecuencia de la lluvia. Pero si ya lo sabemos, si nosotros intentamos esquivar las marcas viales porque nos pueden matar como consecuencia que muchas de ellas incumplen la misma normativa técnica a la que voy a hacer referencia al final. Y dice así, circunstancia que exigía del conductor del vehículo siniestrado extremar la seguridad de circulación y atemperar la conducción a las circunstancias de tiempo y lugar. O sea que para ustedes, el motorista de la agrupación de tráfico de Guardia Civil actuó de forma negligente, no adaptando la velocidad a las circunstancias. Luego quedará, por supuesto, demostrado que no. Pero esto es lo que está diciendo el dictamen, como para que luego, encima, no seas motorista de la agrupación de tráfico. Vamos, te acribillan por todos los lados. Esto es lo que está diciendo el dictamen del Consejo de Obras Públicas. Por lo tanto, vemos que el dictamen del Consejo de Obras Públicas, la demarcación de carreteras del Estado y el abogado del Estado atacan al motorista de la agrupación de tráfico de Guardia Civil. Ya no digo nada, si en vez de ser un motorista de la agrupación de tráfico de Guardia Civil es un motorista convencional, se lo comen con patatas. Bueno, el perito hace un buen trabajo de análisis y los componentes que investigan el accidente de tráfico, compañeros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pues determinan que la causa directa es la existencia de esa marca vial y el cambio súbito de esas condiciones del coeficiente de rozamiento de la marca vial. Entonces ahora nos vamos a ir al punto sexto de la sentencia 1267-2025. Y en el punto sexto vamos a poder ver, a poder conocer qué piensa el tribunal. El tribunal que coge el caso, coge las periciales, la investigación de la agrupación de tráfico de Guardia Civil, la investigación del perito, del afectado, y coge lo que dice el dictamen del Consejo de Obras Públicas, coge también lo que dice la sección de carreteras de demarcación, la zona territorial, coge también lo que dice el abogado del Estado y todo eso lo pone en valor. Y después de ponerlo en valor llega a las siguientes conclusiones. Sexto, a la vista de los elementos probatorios sobrantes en la causa, nos encontramos ante un siniestro en el que resulta realmente difícil determinar la responsabilidad de su producción, dificultad que se apunta en el dictamen emitido por el Consejo de Obras Públicas y que se deriva del atestado de la Guardia Civil y los distintos informes y dictámenes. Pero fijaros que dice que queda acreditado y luego os explico que dice que no queda acreditado. ¿Qué dice el tribunal que queda acreditado? La Audiencia Nacional dice que queda acreditado y no controvertido que el accidente se produjo por el deslizamiento del neumático anterior de la motocicleta pilotado por el recurrente, yo hubiera puesto conducida, sobre la superficie de alguna zona concreta de la señal horizontal blanca, de la calzada, porque entre paréntesis pone flecha de indicación, circunstancia esta fortuita y poco previsible por parte del conductor siniestrado. Así se afirma en el atestado de la Guardia Civil y en la pericial aportada por el recurrente.
Esto quiere decir que no puedes prever, no tienes por qué estar preveyendo, que nosotros lo hacemos porque no nos fiamos de nuestra administración pública, que la administración pública, incumpliendo la normativa técnica, nos haya puesto en peligro y no tenga ni la micro ni la macro textura necesarias para poder garantizar la no pérdida de adherencia de nuestros neumáticos. Dice también que podemos considerar acreditado, conforme a la descripción de la vía y del vehículo siniestrado que se hace en el atestado, que el estado de la motocicleta y concretamente de sus neumáticos era bueno. ¿Os imagináis una motocicleta de la agrupación de tráfico de la Dirección General de Tráfico con las ruedas en mal estado? Que el conductor de la motocicleta siniestrada era un agente de la Guardia Civil de Tráfico con muchos años de experiencia. Oiga, que no hace falta ser agente de la Guardia Civil de Tráfico para tener muchos años de experiencia, pero me parece bien que hagan constancia de eso. Y que prestaba servicio en esa zona. Por lo tanto, conocía la demarcación. Y termina diciendo al que no le constan accidentes anteriores. Por lo tanto, no era un funcionario que tuviera costumbre de tener accidentes o que tuviera accidentes anteriores. Dice también, punto y aparte, en ausencia de acreditación sobre la incidencia en el accidente de otros factores, la única causa establecida en esta falta de adherencia del neumático anterior del vehículo a la zona de señalización horizontal pintada en la vía por la que pasó, lo que provocó el deslizamiento, el desequilibrio y la caída de la motocicleta y su conductor. Por lo tanto, dicen, si el conductor no hizo nada ilegal. Si la motocicleta estaba en perfectas condiciones, aquí falta el otro macro factor, que es el estado de conservación de la vía. Y es esa marca vial la que ha tirado, que queda acreditado en un punto anterior, al motorista. Dice que no queda acreditado, no podemos considerar acreditado, se cuestione el método aplicado por el perito para llegar a las conclusiones. Además, la demarcación de carreteras informa que la señal cumplía con la normativa de aplicación. Ninguno de los dos he podido tener acceso a qué coeficiente de rozamiento le daba. Hubiera sido interesante tener acceso. Y hay una parte que es muy importante y quiero haceros especial mención, y ya estoy terminando con el análisis de la sentencia, no os agobiéis. Así las cosas, aunque no se aprecie un funcionamiento anormal de la Administración en cuanto al cumplimiento de las normas sobre señales horizontales pintadas en la carretera, es lo cierto que en alguna zona de las señales, flecha pintada por el que se produjo el deslizamiento de la motocicleta siniestrada, el grado de adherencia no era adecuado para garantizar la seguridad de los motoristas. Punto y seguido, si bien no es una zona de especial siniestralidad, quizá porque es posible evitar pasar por encima de las señales, el propio tribunal dice, oiga, que a lo mejor no todos los motoristas han pasado por encima de esa señal o por ese punto concreto de la señal. Entiende el tribunal que no concurrieron base probatoria que permita acreditar una conducta incorrecta o imprudente por parte del agente accidentado. Oiga, que esquivar una señal o no esquivarla, una marca vial, no tiene que ser una conducta imprudente del accidentado, es que esa marca vial tiene que garantizar esa adherencia. El motorista experimentado con muchos años de servicio que se encontraba prestando servicio en una zona conocida por él, aun cuando la señal horizontal cumpliese todas las normas de aplicación, si resulta apreciable en el presente caso la existencia de un daño antijurídico que la persona accidentada no tenía el deber de soportar. Aunque hubiera cumplido con la normativa, no tenía por qué haberse caído el motorista. Pero en este caso tengo mis dudas que hubiera cumplido con la normativa. Lo que pasa es que no nos aportan los informes reales de cómo estaba la señal, qué coeficiente dice, llega a decir incluso carreteras que la apreciación visual es que estaba bien. Pero ¿qué me está diciendo usted la apreciación visual? Si usted tiene que medir el coeficiente de rozamiento para defenderse y decir cuál era, ¿no? O por lo menos la otra parte le dejen ustedes medir debidamente el coeficiente de rozamiento. Pero bueno, me gustaría saber cuál es el método empleado por el otro perito. Punto y seguido. No parece razonable admitir como fatal e inevitable realidad que este tipo de señalización horizontal presente una pérdida de adherencia a los neumáticos que comprometía la seguridad de los conductores de los vehículos de dos ruedas que circulan por esta vía, máxime en las condiciones climatológicas adversas. El propio tribunal le está diciendo al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no pueden decir que eso puede comprometer la seguridad. Ustedes no pueden decir eso. ¿Cómo pueden decir que ponen marcas viales que comprometen la seguridad de los motoristas? Pues eso es lo que nos explica el tribunal. Por eso pone este párrafo tan aclaratorio. Entonces ya llego a conclusiones y fallo. Es muy sencillo, ¿eh? Conclusiones y fallo. Ya termino y luego pasamos a la otra parte que es la dura, la que voy a demostrar que se han columpiado tres pueblos de forma muy rápida además. Ya en conclusiones nos dice el primer párrafo. Todo ello nos lleva a concluir que en el momento de producirse el accidente la señal horizontal, si bien no incumplía la normativa en vigor, porque no ha quedado acreditado, lo hemos visto,
no satisfacía las exigencias de adherencia necesarias para evitar el deslizamiento de los neumáticos en correcto estado de conservación de vehículos de dos ruedas, como es el caso que nos ocupa. Punto y aparte. Otra conclusión. Por lo que respecta a los daños personales cuya indemnización se reclama, están debidamente acreditados. Esto de la abogacía del Estado decía unas bobadas tremendas, porque estaban muy acreditados esos daños en su existencia y valoración, no habiendo sido eficazmente impugnados por la administración demandada contra la que se dirige la reclamación. Ninguna pretensión se deduce de frente a la entidad SACIR que se ha personado y mantenido en el procedimiento como condenada, pese a que la parte actora de manera expresa ha manifestado no dirigirse contra ella. Por todo lo expuesto, procede la estimación del presente recurso y falla diciendo lo siguiente, que estimamos el recurso contencioso administrativo impuesto por la Procuradora en nombre y representación de contra la resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de fecha 14 de julio del 2022, a la que la demanda se contrae, la cual anulamos. Por lo tanto, lo que ha anulado el tribunal es la resolución del Ministerio de Transporte, de Movilidad y Agenda Urbana de fecha 14 de julio del 2022, que dijeron que no querían saber nada, que la culpa no era de ellos ni de su marca vial. Y en el segundo párrafo dice, y condenamos a la administración demandada, os recuerdo que es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a indemnizar a don Alberto en la cantidad de 104.517 euros con 98 céntimos. Más los intereses legales devengados desde la fecha de interposición de la reclamación de vía administrativa hasta su abono. Bueno, vemos que el fallo de la sentencia 1267-2005 de la Audiencia Nacional es evidente, es claro, está diciendo que la Administración Pública es la responsable, en este caso el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es el culpable de la caída de ese motorista y de las lesiones que ha recibido. Y habéis visto cómo se esgrimen argumentos por unos y por otros, unos para evitar tener la culpa y responsabilidad y otros pues para que se haga justicia y se reconozca que esa marca vial estaba en malas condiciones y ha sido la causa o efecto, el nexo causal en el siniestro de tránsito. Habéis visto cuál ha sido la conducta de la abogada del Estado, de la sección de carreteras, de la conducta de carreteras del Estado y el dictamen del Pleno del Consejo de Obras Públicas. Lo habéis visto, ¿no? Decían que no se puede evitar, que eso es muy difícil, que la marca vial estaba perfectamente y tal. Bien, yo aquí lo que quiero aclararos es que el accidente sí es evitable, ese tipo de accidente sí es evitable. Y lo que tiene que hacer la administración pública es no mentir y cumplir con la normativa técnica. Repito, no mentir y cumplir con la normativa técnica. Ser responsables y hacer que los ciudadanos circulemos seguros por las vías públicas. Espero que esta condena haya servido de ejemplo y sirva para muchos otros que estéis llevando casos, abogados, fiscales, incluso autoridades judiciales que podéis estar siguiendo este canal, sirva para esto. Mirad, me voy a basar en la nota de servicio 2-2007, me voy a basar también en la guía para el proyecto y ejecución de obras de pintado de marcas viales del 2012, me voy a basar también en el PG3 en la parte 7 y me voy a basar también en la UNE EN 14036. Voy a explicaros qué dice de forma muy resumida para que lo tengamos claro y utilicemos estas herramientas para defender a aquellos compañeros motoristas que hayan tenido un accidente de tráfico como consecuencia de perder la adherencia sobre una marca vial. La nota de servicio 2-2007 sobre criterios de aplicación de mantenimiento de las características de la señalización horizontal es verdad que admite el repintado. Es verdad que admite el repintado de las marcas viales, pero hace en su página 6 mención especialmente, al final del todo, a que no vale estar repintando siempre. Teniendo en cuenta que el número de capas de pintura que se puede superponer no es ilimitado, se comprobará previamente la posibilidad de pintar sobre la marca existente. Y si no se puede, pues se descarta. Si vamos a perder seguridad, se descarta, escalonamiento, pérdida de adherencia, etcétera, etcétera, se descarta. Punto y seguido. En caso de ser incompatible, se procederá previamente a la eliminación del material existente de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.6.4 del PG3. Esto es lo que dice aquí, esta nota técnica del 15 de febrero del 2007.
que esa señal, que estaba repintada, no tiene por qué aguantar de forma ilimitada muchos repintados, ¿vale? Y que además, si no aguanta los repintados porque es peligroso, lo que hay que hacer es cumplir con el PG3. Os he hablado en un capítulo anterior del borrado de marcas viales. Pues hago mención a este capítulo anterior y ahí veis, en este capítulo vais a ver cómo se deben de borrar las marcas viales y qué infracciones se cometen por parte de la Administración en muchas ocasiones, en el cual hago referencia, con anterioridad a del riesgo que hay de pérdida de adherencia de los motoristas, ciclomotoristas y ciclistas. Bien, la guía para el proyecto de ejecución de obras y señalización horizontal del año 2012, de la que también hago referencia en este capítulo, en el punto 2.3.3 nos habla de la resistencia al deslizamiento. Y nos dice, entre otras cosas, que las marcas viales se aplican sobre la superficie del pavimento modificando las propiedades superficiales del pavimento. Esta variación es tanto mayor cuanto más gruesa sea la capa que recubre el pavimento. Grosor, capas de pintura. Pues ello hace que no se transmita a la superficie de la marca la textura del pavimento, por tanto, a más dosificación o mayor número de capas, menor transmisión de la textura. Señores, nos está hablando, esta guía, nos está hablando de que tampoco vale pintar una sobre otra, sobre otra, sobre otra, que tenemos que tener en cuenta que podemos tirar motoristas. Y luego, acordaros que decía que es que la microtextura se encargaba de eso y lo decía el dictamen. Y yo he dicho, no, la microtextura y la macrotextura. Bien, pues la propia guía del año 2012 nos está diciendo: el coeficiente de rozamiento sobre una superficie seca es generalmente aceptable, pero el mojado, la adherencia entre el neumático y el pavimento disminuye debido a la interposición de una película de agua entre ellos, que se manifiesta con una disminución muy apreciable del coeficiente de rozamiento. Pero como he dicho que los tres sistemas de medición miden con agua, tampoco veo que sea tan complicado, ¿no? Y dice, 2 puntos aparte. La microtextura del pavimento es el principal contribuyente a la resistencia de deslizamiento y es el factor dominante en su determinación en húmedo a bajas velocidades. Si circula a 90 km/h, no creo que estemos hablando de bajas velocidades, ¿no? Circula a 80, ¿no? La macrotextura del pavimento favorece el rápido drenaje y el agarre del neumático a altas velocidades. Las dos. ¿Bien? En el punto 2.3.3.1 de la guía que os estoy haciendo referencia, de la guía del proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal, nos está hablando del cumplimiento, la necesidad del cumplimiento de la EN 1436 y de la necesidad del cumplimiento del PG3, de esa parte 7 del PG3 que en la actualidad tenemos. Bien, sin embargo, la UNE EN 1436 prevé la utilización de otros métodos de medida siempre que se simule la acción del neumático sobre la superficie vial el mojado y tenga una correlación probada con el método del péndulo. Por lo tanto, si yo tengo aquí el grip tester y tengo el péndulo, si con el péndulo puedo medir perfectamente, o el screen, el camión que tiene el Ministerio de Fomento que vale un pastón, puedo medir el coeficiente de rozamiento, según esta guía técnica y otros datos que tengo en mi poder, sería perfectamente válida la medición. No sé qué hizo el perito y no sé qué hizo la Guardia Civil y no sé qué hizo el Ministerio de Fomento, porque todos hablan de una pérdida de adherencia, pero unos asumen que esa pérdida de adherencia pues no pueden hacer nada con la marca vial, pero ninguno dice qué coeficiente de rozamiento tenía la marca. Deciros que el PG3 en su parte 7 nos está diciendo que esa marca vial tiene que tener un mínimo de 45 de coeficiente de rozamiento. Deciros que se puede medir ese coeficiente de rozamiento con el péndulo, con el screen o con el grid tester. Que en la actualidad se ha querido... estamos hablando de marcas viales, ojo, de marcas viales. En la actualidad, por parte del Ministerio de Fomento, se han puesto muchos impedimentos a otros sistemas de lectura y medición que no sea el SCRIM, pero que tarde o temprano conseguiremos que reconozca las buenas lecturas que puede hacer el grid tester, que está reconocido a nivel internacional, o el péndulo, que en resbalicidad está reconocido también a nivel internacional. Por lo tanto,
Vemos el incumplimiento de la administración pública de este país en lo relativo a la parte 7 del PG3, en lo relativo a la UNE 1436, en lo relativo a la nota de servicio 2-2007, o por lo menos pudo haber también un incumplimiento de la nota de servicio 2-2007, y por supuesto a la guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del año 2012, en sus puntos 2.3.3 y 2.3.3.1. Necesitamos que la administración pública de este país sea coherente como custodia nuestra seguridad. Aquellos titulares de la vía tienen la obligación de mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Es una obligación impuesta por la ley. Para mí la sentencia es justa. Para mí la sentencia es un paso adelante en el tema del mantenimiento de las marcas viales y del coeficiente de rozamiento, y me gustaría que todas las administraciones públicas, los concejales, los ayuntamientos sobre todo, que son unos grandes incumplidores sobre los coeficientes de rozamiento, tuvieran en cuenta esta sentencia, que llegue lejos, que lo entiendan y que ejecuten la acción con responsabilidad y el cumplimiento del artículo 9 de la Constitución en defensa del derecho a la seguridad del artículo 17 de la Constitución. Con esto os dejo. Conocemos un poquito mejor la sentencia. Creo que hemos dado un paso hacia adelante. Agradezco al tribunal y a las partes el trabajo que han hecho, porque eso nos ha hecho ver un poquito mejor cómo son cada uno de los actores y qué nos podemos encontrar en este escenario. Y dejo en el aire una pregunta. ¿De verdad creéis que si se hubiera caído un compañero no componente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, hubiera pasado así? ¿De verdad lo creéis? ¿Sabéis cuántos casos conozco de compañeros motoristas que no pertenecen a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, donde se les ha ajustado o se les ha aplicado una concurrencia o el factor de no adaptar la velocidad a las circunstancias? ¿Lo sabéis? ¿La velocidad inadecuada? Lo dejo para la reflexión, nos queda mucho por andar. El derecho a la igualdad, el artículo 14 está en peligro, el artículo 17, el derecho a la seguridad está en peligro y la vulneración o la limpieza de los cuartos traseros con el ordenamiento jurídico de este país, artículo 9, está en peligro. Nuestra Constitución está en peligro. Además, que sigo diciendo y afirmando que tenemos una Constitución en pañales, una Constitución que sigue siendo transicional y que no nos atrevemos a cambiar aquellos aspectos que serían fundamentales, someterlo a referéndum de un pueblo. Soy de los que defiende que la Constitución española tiene que ser sometida de nuevo al referéndum de un pueblo y a revisión. Continuamos y no nos conformemos, sigamos luchando.